que vamos a realizar, el motivo que nos convoca, precisamente tiene que ver con el proceso Renta AT 2023, ¿ya? Y esto lo vamos a abordar de dos temáticas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la tributación de las personas naturales, principalmente. Y vamos a dar algunos tips respecto a las personas jurídicas. ¿Por qué digo principalmente? Porque es un tema bastante amplio y en una hora es difícil poder abordar todo, ¿ya? Pero de temas de personas jurídicas, la verdad es que hay bastante más personas que abordan la temática de las empresas, ¿ya? Nosotros vamos a partir con lo que son las personas naturales, y finalmente toda persona en estricto rigor debería presentar su declaración de renta. Ahora, ¿por qué digo en estricto rigor? Porque podría no presentarla. Entonces, aquí lo primero que tenemos que distinguir, ¿quiénes son las personas que están obligadas? Y en este caso, todo contribuyente que tenga ingresos sobre 13,5 UTA tiene la obligación de pagar impuestos, ojo, de pagar impuestos, ¿ya? Estamos hablando alrededor de 9,9 millones al año, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si usted tiene un ingreso menor a esto, no presenta su declaración de renta. Ok. Pero entonces a esto tenemos que ir agregando ciertos elementos, como por ejemplo, si usted tuvo más de un empleador, porque podría trabajar en una empresa y adicionalmente, por ejemplo, tener boletas de honorario, tener retiros de una empresa, tener participación en una sociedad, tener algún tipo de inversión y que le llegue algún tipo, por ejemplo, un fondo mutuo, un depósito a plazo, y le llegue alguna ganancia de capital, bueno, entonces en ese minuto se gatilla el global complementario, que es el impuesto que enfrentamos en abril de cada año, ¿ya? Y por tanto, en este caso estaríamos en la condición de estar obligados a presentar la declaración de impuestos. Recordemos que estamos haciendo este distingo. ¿Estoy obligado o no estoy obligado? Si tengo menos de 13,5 UTA, no estoy obligado. Ahora bien, si se empiezan a dar ciertas condiciones, sí estoy obligado, ¿ya? Como por ejemplo que tenga más de un empleador o más, porque también podría darse esa situación. Pudiese tener dos trabajos y con dos empleadores, trabajar en la mañana y en la tarde, por ejemplo. ¿Qué otra situación se puede dar? Que la persona tenga trabajos a honorario y quiera optar a la cobertura parcial. Recordemos de las cotizaciones previsionales. Recordemos que las cotizaciones previsionales para todas las personas que están a honorarios se transformó en una obligación de tener que pagarse sus propias imposiciones, al igual como lo hace un empleado, ¿ya? Adicionalmente tenemos la situación que hubiese optado la persona por realizar los retiros que tuvimos en su minuto con la AFP. Se realizaron el segundo retiro de la AFP y tiene un ingreso mayor a 30 UTA, es decir, a 22 millones de pesos, también tiene la obligación de presentar la declaración de renta. También pudiese darse que tuvo préstamo solidario. Y cuando estamos hablando de los préstamos solidarios, recordemos que estos en la declaración de renta correspondiente por el año 2020 o por el 2021, en la declaración de renta pagará un 30% o un 10% respectivamente. Por lo tanto, ahí tenemos otra obligación donde la persona natural está obligada a presentar su declaración de renta. También pudiese darse la situación que alguien pagó la totalidad del préstamo solidario, también tiene la obligación de presentar la declaración de renta, ¿ya? Ahora bien, quienes no están obligados, pero pudiesen estar en alguno de los siguientes casos que quiero mencionar, que es finalmente donde quiero que pongamos énfasis. Por ejemplo, si tiene un crédito hipotecario. La persona, si tiene un crédito hipotecario, esto es como bien conocido, el artículo 55 bis, en el fondo, por los intereses que usted está pagando, usted tiene derecho a poder rebajarlos del impuesto global complementario. En ese caso, entonces, sí le conviene presentar la declaración de renta. Se fija ahí, podría no estar obligado, pero estar en esta condición. Por lo tanto, entonces sí le conviene. Pudiese darse la situación que tiene hijos, que también ya vamos a dar qué condiciones se tienen que dar, lo vamos a revisar más adelante, aquí estamos haciendo una mera introducción. Los gastos por educación, que tiene son 4,4 UF por hijo, para todas aquellas
personas, entiéndase, bueno, la familia, padre, madre, que tengan ingresos menores a 792 UF, también tenemos esa alternativa. Y un tema bien importante y bien controversial me he dado cuenta que tiene que ver con las contribuciones. Porque, ¿qué es lo que sucede? Las contribuciones, este beneficio se volvió a incorporar con la ley 21.210 porque había sido eliminado. Todas las personas que pagan contribuciones por bienes raíces no agrícolas, hoy día, o mejor dicho, a contar del AT 2021 en adelante, pueden hacer uso de las contribuciones. Y ojo, esto puede ser como una rebaja al impuesto global complementario o directamente como un crédito contra el impuesto global complementario. Entonces, si usted no lo ha usado, podría usarlo este año y adicionalmente, de acuerdo al artículo 126 del Código Tributario, usted tiene hasta 3 años para poder modificar sus declaraciones de renta anterior. Por tanto, pudiese utilizar ese crédito. Un poco a modo de... Siempre me gusta ir contando un poquito de casuística. Me tocó hace muy poquito hacer una asesoría a un cliente que tenía inversiones, eran justamente bienes raíces, y él no había hecho uso de sus contribuciones de los últimos 2 años porque efectivamente entendía que no se podían usar. Se hizo la rectificatoria y se hizo la devolución pertinente, tuvo la devolución pertinente por estas contribuciones que no había utilizado. Así que en realidad es una situación que se da y aplica y funciona perfectamente bien, ¿ya? Vamos un poco al detalle ahora de los temas. Por ejemplo, en el caso de los créditos por gasto de educación, ¿cuáles son las condiciones que tienen que dar? De partida es para hijos menores de 25 años de edad, pero que estén en educación media o diferencial. Ojo, no aplica para la educación superior. También me he encontrado bastante con ese error. Dice, no, lo que pasa es que mi hijo estudia, está en la universidad, en el instituto, en centro de formación. No, esto es para educación media o diferencial, ¿ya? Y el beneficio, como les indicaba antes, es 4,4 UF por hijo, y esto tiene que ver en relación a la sumatoria de los progenitores. Por lo tanto, si uno de los progenitores tiene la cesión o tiene el beneficio, se puede ceder entre ellos de manera mutua, ¿ya? Y esto también es importante, no es un bono, es una rebaja al impuesto. O sea, si usted tiene impuesto global complementario a pagar no sé, por 500 y tiene un beneficio de 154, usted va a pagar 346, ¿ya? O sea, perdón, hay que incorporarlo a la tabla del global complementario. Rectifico, porque en el fondo es una rebaja, ¿ya? Después tenemos que, en el caso de los dividendos por crédito hipotecario, aquí, ¿cuál es el gran tema? De partida, tienen que ser para viviendas nuevas usadas que tengan crédito hipotecario. Entonces, el primer requisito será que exista una obligación con un banco, porque si usted hizo una compra al contado, no tiene obviamente el derecho al crédito hipotecario. Esto es para aquellas personas, esto en el fondo, hablemos las cosas como son, esto es más un beneficio para el banco, hay un incentivo detrás de eso, que por cada crédito hipotecario que finalmente estén dando, se hace un descuento en los intereses. El descuento tiene un tope, que son 8 UTA, 5.800.000 aproximadamente. Usted podrá rebajar el 100% en aquellos casos que sus ingresos sean menores a 90 UTA, ya, estamos hablando de 66 millones de pesos. Ahora bien, si el tramo el ingreso es mayor a 90 UTAs y menor a 150, entonces será un factor que se determina. Y para todas aquellas personas que tengan una renta superior a 110 millones de pesos, no aplica la rebaja por impuesto, por este impuesto, ¿ya? Estamos aquí hablando, recordemos, de rebajas, ¿ya? Que después vamos a hacer la distinción con el crédito cuando hablamos del impuesto territorial o contribuciones, ¿ya? Súper importante, recomendación, valide la información con su agente retenedor. Después le voy a mostrar un caso práctico porque hago alusión a esto, valide la información de sus agentes retenedores. ¿Ah? Posteriormente tenemos crédito por contribuciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Que es lo que ya mencionaba inicialmente. Si usted tiene contribuciones, corresponden a propiedades no acogidas de FL2, ese es uno de los primeros requisitos, está afecto a impuesto global complementario y paga contribuciones, podrá entonces optar a este beneficio. Este beneficio podrá usarlo como un
una rebaja al impuesto, que iría en la línea 15 del formulario 22, o como un crédito contra el impuesto global complementario, que iría en la línea 37 del formulario 22. ¿Ya? Bueno, importante, esta slide que estoy presentando, yo después se las voy a compartir. Todas las personas me dejaron sus correos, así que los que no lo dejaron después lo pueden dejar para compartirle esta presentación, ¿ya? Así que un poco también para que tenga la tranquilidad, yo estoy aquí hablando de los temas importantes, claramente no vengo a leer esto para... La idea es poder ir aclarando conceptos específicamente, ¿ya? Entonces, aquí cuando hablamos de las personas naturales, y estamos hablando de los bienes raíces, tienen que ser bienes raíces no agrícolas y no acogidos a DFL2, ¿ya? Aquí está lo que mencionaba, si se declara y corresponde a un concepto de crédito podría ser, o un concepto de rebaja, habrá que ver caso a caso cuándo es una o cuándo es otra alternativa, ¿ya? Otro beneficio que existe al presentar, ojo, otro beneficio que existe por el hecho de presentar su formulario 22, porque pensemos, claro, todo el mundo tiene la obligación de presentar el formulario 22, ya hicimos el distingo que no todos tienen la obligación, hay un tope de las 13,5 UTA, pero los que tienen o no teniendo la obligación, existen beneficios que podrían ser de utilidad. Por ejemplo, aquí estamos hablando de las reliquidaciones cuando estamos sobre el tope estamos en el tope máximo, para aquellos que están en la tabla global del 40%, pueden aprovechar que son las 310 UTA. Esto, ¿qué es lo que hizo el legislador en la práctica? Recordemos que los impuestos finales que tenemos en nuestro país son impuesto global complementario o impuesto adicional. El impuesto global complementario afecta a las personas naturales, y el impuesto global con domicilio y residencia en Chile, es importante el apellido, y el impuesto adicional afecta a toda persona, sea natural o jurídica, sin domicilio y residencia en Chile, donde hay una tasa única que es del 35%. Ahora bien, el chileno cuando tiene una tasa máxima en su global complementario de un 40%, versus el extranjero, por ejemplo, que genera ingresos y que tiene que tributar con impuesto adicional, su tasa tope es un 35%. ¿Qué es lo que buscó el legislador? Poder emparejar la cancha y que en el fondo ambos tengan la misma tasa, y por eso da este crédito para efectos de reliquidación de impuesto cuando está en el tope de la tabla, ¿ya? De la tabla del global complementario. Y esto aplica en la línea 36, va directamente del formulario 22 como crédito. A ver, aquí quiero comentar, eso yo diría en líneas generales en relación a lo que son las empresas. Ahora quiero dar algunos tips en relación a lo que es la declaración jurada 1887, porque esto en realidad es lo que le pega a la mayoría de la gente, en simple, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Y quiero plantearlo desde una casuística que salió hace la semana pasada, el oficio 831 del 2023 del Servicio de Impuestos Internos, donde, fíjese, se da la siguiente situación. Un trabajador, consulta el contribuyente que tiene un trabajador que este trabajador tiene cierta particularidad. Este trabajador además es socio de la empresa y se está retirando de la sociedad, ¿ya? Por tanto, le pregunta la empresa al Servicio de Impuesto Interno a través del oficio. Recordemos que uno puede hacer consultas a través de oficios al Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al artículo 26 del Código Tributario, y le dice si las indemnizaciones y las vacaciones estarían dentro de un ingreso no renta. Y en simple, el Servicio de Impuesto Interno dijo, no señor, eso no es un ingreso no renta para el trabajador de partida, porque es una mayor renta. ¿Y qué significa esto en la práctica? Tenemos que hacer un distingo de qué es renta. Renta es todo incremento de patrimonio y está normado en el artículo 2 de la ley de la renta. Por tanto, todo lo que es renta usted tiene que tributar. No obstante, están lo que son los ingresos no renta, que están en el artículo 17 de la ley de la renta, valga la redundancia. Dentro de esos está el artículo 17, número 13, y que tiene relación
con las indemnizaciones, provisiones, vacaciones. Cuando una persona es desvinculada a una empresa, le pagan una indemnización. La indemnización, por ejemplo, por año de servicio, lo pidieron por la causal del 161, hoy día muy de moda el despedir, las empresas abaratando costos y despiden gente. Bueno, resulta que esa indemnización de partida es un gasto para la empresa. Recordemos que por cada año de servicio trabajado, con un tope hasta de 11 años, 330 días, como dice el Código del Trabajo, podrán ser, y si está siendo desvinculado, pensemos por el 161, el Código del Trabajo, aquí empezamos a vincular normas, ojo con eso, podrá ser la indemnización, o no podrá ser, es la indemnización a la que está obligado a pagar el empleador, y por tanto el trabajador va a ser un ingreso no renta, es decir, si ganaba 1.000.000 de pesos y llevaba 12 años en la empresa, le van a pagar el tope, que son 11 años, y se va a llevar 11 millones de pesos, y por lo tanto esos 11 millones de pesos, que si usted se recuerda que yo le di un tope, que eran los 9.000.009, excedería ese tope. Pero como es un ingreso no renta, no estaría obligado a hacer. Pues mire, aquí hay una situación bien interesante, porque teniendo un ingreso mayor, pero como es un ingreso no renta, efectivamente estoy liberado efectivamente de poder, o mejor dicho, de tener que presentar ese impuesto. ¿Ya? Ahora, ¿el problema dónde está? El problema está con el socio, porque en términos, ¿qué es lo que ha dicho el Servicio de Impuesto Interno? El socio, las remuneraciones que le pagan al socio, ¿son un gasto para la empresa? Y el servicio ha dicho que sí. Hay una ficción legal porque, a ver, comprendamos que, o recordemos, que para que sea gasto para la empresa, el sueldo de un trabajador deben darse dos condiciones: que ese trabajador trabaje, valga la redundancia, para la empresa, pero lo que hace el distingo del trabajador es que existe un vínculo de subordinación y dependencia. Entonces la pregunta es, ¿el socio de la empresa o accionista, entendiendo, hablando, pensando si estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de personas versus una sociedad anónima o sociedad por acción, que es un accionista? Bueno, si yo trabajo para mi empresa, pero tengo el 90% de participación en la empresa y me pago un sueldo, ese sueldo, ¿puedo yo tener un sueldo? El legislador ha dicho que sí. Y eso es un gasto para la empresa, y el legislador también ha dicho que sí a través del artículo 31, número 6 de la ley de la renta, haciendo esta ficción, ¿ya? Existiría un vínculo de subordinación y dependencia, entre comillas, para efectos de poder, para efectos de entender la dinámica del gasto, ¿ya? Ahora bien, esa dinámica no aplica para efectos de las indemnizaciones. Entonces se genera un ingreso, ¿ya? Y a mí me ha tocado ver ya un par de casos de sumas importantes. Estamos hablando sobre 150 millones de pesos en indemnizaciones, gente que llevaba mucho tiempo trabajando en la empresa, pero que eran accionistas, que jubilaron, salieron de la empresa, le pagaron su indemnización por año de servicio, y en estricto rigor, de acuerdo hoy día al oficio 831 del 2023, eso sería un ingreso renta, y en este proceso de renta, AT 2023 debería tributarlo. Eso también se lo dejo como tips. En el oficio 2649 del 2020 también se hace cargo de esta situación, ¿ya? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo vinculamos esto con la DJ 1887? Bueno, es muy importante, porque la declaración jurada 1887 es la que justamente tiene relación con la información que entrega la empresa al Servicio de Impuesto Interno en relación a todas las remuneraciones que ha pagado a sus trabajadores, ¿ya? Ahora bien, este proceso hoy día puede ser manual o automático. Bueno, esto partió el año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque toda aquella empresa que tiene más de 5 trabajadores, la empresa está obligada a enviar los libros de remuneraciones electrónicos a la dirección del trabajo. Y entonces, cuando digo que es automático, significa que la dirección del trabajo envía los libros, o mejor dicho, en este caso, la declaración jurada 1887, que extrae la información del libro de remuneraciones y
entonces el servicio se entera de cuáles son los ingresos que usted tuvo, en este caso, durante el año comercial 2022, a través de esta información. Ahora bien, cuando yo digo que el proceso puede ser automático, significa que lo mandó la dirección del trabajo. Cuando digo que puede ser manual, toda aquella empresa que tenga menos de 5 trabajadores, y a ver, del minuto que tiene un trabajador, la empresa está obligado a presentar la J1887. Esta declaración 1887 tendrá que ser entonces presentada de manera manual. Si es que no se subieron los libros, hasta el 16 de febrero del 2023. Esto tenía un plazo también. Súper importante entonces, cuadrar la información de remuneraciones, ¿ya? Para efectos de que esto pueda estar debidamente correlacionado, la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos con la información que presentó la empresa. Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos presenta, o mejor dicho, realiza propuestas de declaración de impuestos. Esas propuestas de declaración de impuesto a la renta, ahí viene la responsabilidad de cada persona, y el mensaje para los que están acá, y para todos en el fondo, después que vea este video, es que tiene que revisar la información, tiene que validar la información, porque pudiesen haber errores en esa información, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se excluyen de presentar la declaración jurada? Por ejemplo, los trabajadores de casa particular, las empleadas domésticas, asesoras del hogar, jardineros, etc. Ellos están excluidos. Hay una circular para eso, la circular 32 del 2000. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quería mostrar con esto? Aquí, esta imagen que usted ve, si usted se fija, esta imagen, para que usted sepa, es del 28 de febrero del 2023. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Este contribuyente tenía sus declaraciones juradas observadas. Y la pregunta es, ¿cómo pueden estar observadas si yo resulta que recién a contar de marzo yo puedo empezar a presentar las declaraciones juradas, particularmente la 1887, 1879 y todas las demás, porque precisamente ese es uno de los grandes cuellos de botella que se generan a los colegas contadores precisamente en esta fecha, que es un tiempo muy acotado para subir la información de todos los contribuyentes, y resulta que acá en febrero esta información de partida ya parte observado, tremendo problema, porque además el contribuyente dice, en este caso el cliente le dice al contador, oye contador, mira, estuve revisando y sabes que tengo una observación en la página del servicio. Y la pregunta, pero ¿cómo puede ser si todavía yo ni siquiera he subido la declaración? Y ni siquiera todavía está el plazo abierto para poder subirla. ¿Qué es lo que dice? Orientación general. Si usted va y pincha esa observación, en simple dice la información declarada en la línea 63, código 49 por préstamo solidario, tema que generaba un gran dolor de cabeza el año pasado, muchas declaraciones de impuestos observadas por el famoso préstamo solidario, porque el contribuyente no lo declaraba. Pero en este caso en particular, fíjese lo que sucede. El contribuyente sí presentó en la línea 63, hizo el descuento del 3% por reintegro de la tasa del préstamo solidario. Y a pesar de eso, la declaración de impuestos estaba observada. Y entonces usted dice, pero bueno, pero ¿cómo? Si usted mismo me está diciendo que estaría observada en la situación de que la información no fuera presentada. Pero acá sí fue presentada de manera automática. Entonces aquí viene un tema súper importante, y que esto quiero que se lo grabe a fuego usted, y que cuando se vea enfrentado a esta situación, al igual como yo he sacado capturas de pantalla, yo le sugiero a usted que haga exactamente lo mismo. ¿Por qué? Si usted se fija, la declaración jurada 1887 fue presentada el 17 de febrero del 2023. Y usted me dice, ¿pero cómo? Si recién en marzo yo la puedo empezar a presentar. En esa fecha fue presentada a las 00 horas. Y entonces la pregunta, bueno, ¿y cómo sucede esto? Bueno, hoy día todo funciona
a través de sistemas automatizados que tiene el servicio, pero que efectivamente envían la información, llegan y suben su información. Ahora la pregunta es, primer punto, ¿por qué el servicio tiene más tiempo que yo para poder presentar la información? Eso me parece un poco, o sea, claramente no me parece, o sea, existe ahí una desigualdad importante que y entonces con esto demuestra que sí se podría resolver si tuviera la voluntad de que las declaraciones juradas pudiesen ser presentadas desde febrero en adelante, ¿ya? Y que el tiempo no fuera solamente 3 semanas, que prácticamente que son las 3 primeras semanas de marzo, ¿ya? Bueno, ese es un punto importante. Esto fue presentado con mayor antelación. Ahora lo que me preocupa es si la dirección del trabajo le informó al Servicio de Impuesto Interno, significa que, ok, los libros que subió el contribuyente pudiesen tener algún tipo de inconsistencia con la información que tenía el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, entonces el llamado es a correlacionar la información y validar que la información que yo subí a través de los libros de remuneraciones electrónicas a la dirección del trabajo sean concordantes con la información que, que se está presentando. Pero fíjese usted que adicionalmente yo acá coloco la declaración jurada 1879, que para el que no sepa cuál es la 1879 tiene que ver con la declaración de los honorarios. Y esa declaración jurada, quien se la presentó a sí mismo en este caso es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Pero cómo? Claro, porque cuando usted emite una boleta de honorarios, usted la hace por la página del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos se queda con esa información, después lo que hace, actualiza por el IPC todas las boletas que tuvo durante el año 2022, de enero a diciembre, con eso tiene un monto actualizado de los ingresos que usted percibió. Entonces la pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que esté observada si es la información que ellos mismos tienen? Bueno, está observada. Entonces, precisamente, estas cosas son las que usted tiene que reparar, porque ¿qué es lo que pasa si usted tuviera una devolución de impuestos? Si usted tiene una devolución de impuestos y tiene las declaraciones observadas, lo que va a suceder es que a usted no le van a devolver los impuestos. Permiso, voy a servir un poco de agua, estoy un poquito con la garganta apretada. Significa que no le van a devolver los impuestos. Entonces es un tanto injusta la situación porque resulta que esto está automático. Están siendo observadas mis declaraciones de impuestos y por eso yo entonces no puedo recibir mi declaración, mi devolución de impuesto a la renta. Bueno, estas cosas son las que usted tiene que tener como medios probatorios, y aquí nos metemos un poquito más en la mirada procesal de todo lo que tiene que ver con la tributación. Porque cuando hablamos, y lo vemos esto jurídicamente hablando, todo lo que sea, a ver, quien alega debe demostrar que lo que está diciendo es así. El peso de la prueba, como se dice jurídicamente hablando, lo tiene quien alega. Eso está en el artículo 1698 del Código Civil. Por tanto, si yo estoy alegando que esto es un error y que no es un error mío, por ejemplo, yo puedo demostrar acá, esta declaración jurada yo no la presenté. Imposible que la presentara yo. Fíjese, la de honorario fue presentada el 11 de febrero del 2023. Y fíjese la de sueldo fue presentada el 17 de febrero del 2023. Por tanto, ese sería un medio probatorio a través de una petición administrativa, formulario 2117, que usted puede decir, señor Servicio de Impuesto Interno, aquí claramente existe un error y necesito que rectifique y me puedan hacer, me liberen mi declaración de impuestos, que sea aceptada y yo pueda recibir mi devolución de impuestos como corresponde, ¿ya? Eso quería compartirlo con ustedes porque resulta que esta orientación, por ejemplo, de las observaciones que aparecen en la página del servicio, hoy día la gran mayoría están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con el tema de los préstamos solidarios, ¿ya? Entonces, a tener consideración en este tipo de situaciones. Bueno, después acá un poco yo quería, saliendo un poco de lo ya comentado, un poco invitarlo
a que haga uso de las herramientas que tiene el servicio. Acá el servicio tiene todo lo que son las declaraciones juradas, el calendario con las declaraciones juradas. Esto hoy día está todo en línea, es muy fácil buscar y poder tener ayuda. Ahora, claro, usted muchas veces se ve enfrentado, hoy día son, no sé, más de 60 DJ, y entonces digo, bueno, ¿cuál es la DJ que me corresponde a mí? Claro, eso no es tan fácil tener conocimiento, y ahí es importante tener la asesoría para saber qué DJ le corresponde, porque también muchas veces sucede que por no saber qué DJ presentar, quedé fuera de plazo y entonces tengo una multa. Entonces tampoco la idea es que usted sea multado porque no cumplió con su declaración jurada, que como su nombre lo indica, usted jura que la declaración que está haciendo es correcta. Recordemos que los impuestos en nuestro país son impuestos de autodeclaración. Por lo tanto, lo que usted indica, existe la buena fe detrás de esto, que es correcto y que es tal como se está indicando, ¿ya? Por lo tanto, de ahí la importancia, y que ahí también tenemos que esto vincularlo con el derecho. Por eso es importante finalmente ir muy de la mano el contador con el abogado, trabajo en conjunto, sobre todo en materia de impuestos, están muy de la mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el peso de la prueba, como le decía, lo tiene el contribuyente. Ahora bien, el contribuyente puede decir, bueno, pero yo no sabía que tenía que presentar esa declaración jurada. Bueno, el Servicio de Impuesto Interno le va a decir, bueno, eso no es mi problema. ¿Por qué? Porque resulta que esto está publicado en el diario oficial, existe una resolución, una circular o lo que corresponda en su minuto, o una ley, y resulta que el artículo 8 del Código Civil tiene una presunción, que es una presunción que indica que finalmente toda ley que es publicada se entiende que es conocida por todos, ¿ya? Entonces eso es bien claro, porque en realidad uno no conoce toda la ley, independiente de que uno sea abogado, no conoce toda la ley. Esto es muy dinámico, sobre todo en materia tributaria. Recordemos que hemos tenido muchos cambios en materia tributaria. 2010 tuvimos la ley 20.780, después tuvimos la 20.899, hemos tenido la 21.210, perdón, la 20.780, la 20.899, la 20.210, ahora hace poco la 21.420, y se acaba de caer un proyecto de reforma. O sea, ¿qué significa eso? Que viene una nueva reforma, ¿ya? Por ejemplo, aquí le doy un tips importante. Si usted, con la modificación, la 20.420, la 21.420, perdón, en relación a las famosas acciones del 107, y aquí nos vamos a detener un segundo. ¿Qué eran las famosas acciones del 107? Las acciones del 107 eran aquellas acciones que tenían presencia bursátil. Si usted tenía de ese tipo de acciones, entonces usted estaba, la ganancia que tenía por estas inversiones, usted estaba liberado de tributar por ella, ¿ya? Porque estaba dentro de un ingreso no renta, finalmente, ¿ya? Ahora bien, eso, si usted tenía inversiones en acciones durante el año 2022, del 1 de enero al 31 de agosto, esas acciones, esa ganancia que tuvo por esas acciones, están liberadas de impuestos. Pero del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, usted tiene que tributar con ningún impuesto único con tasa del 10%. Ojo con eso. Entonces, un mismo instrumento financiero que por el cual durante los primeros 9 meses o primeros 8 meses tuvo una ganancia, no tributa. Pero por los siguientes meses sí tiene que tributar, ¿ya? Entonces, para eso, usted tiene que estar informado, efectivamente, y bien informado y bien asesorado para no cometer ese tipo de errores, ¿ya? Entonces, aquí están las instrucciones de las declaraciones juradas. Y ya algo que me gusta mucho, que quiero compartirlo, está en la página del servicio. Esto está, de hecho aquí está la ruta, está para que usted se pueda guiar. Dentro de la opción de declaración de renta, usted tiene el formulario, a ver, antiguamente el formulario 22 era el suplemento que salía impreso, ¿ya? Yo de hecho soy fanático, esto se lo copié a una muy buena profesora Carolina Silva. Ella, y de hecho ella nos dio el dato de una fotocopia
ahora donde uno los manda a imprimir y tiene todo el formulario 22 impreso. ¿Ya? Yo además lo impacto, me gusta que esté bien ordenadito, y los que somos de la escuela más antigua nos gusta ir glosando nuestros suplementos. Pero hoy día la gracia es que usted acá mismo puede ir navegando, y puede ir viendo las distintas declaraciones qué es lo que tiene cada una de las líneas, ¿ya? Entiendo que no estoy compartiendo la pantalla, ¿o me equivoco, Melissa? Se dejó de compartir hace unos segundos. Ya, se dejó de compartir. Es que quería mostrarles un segundo, un poco. Si me dan un segundo. Un segundo, que lo tenía linkeado acá. Ah, ¿ahí se está compartiendo, Melissa? No. No, todavía no. ¿Todavía no? No. Ahí sí me parece, ¿no? Ahí sí. Se va a compartir. Listo. Ya. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el formulario 22, que de la última slide que está en la presentación, está vinculado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos delante, si yo quiero saber sobre una línea en particular, entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando, que es algo que es súper rebuscado, pero que es súper útil, la línea 37, ya que es el crédito impuesto global complementario por el impuesto territorial, que está pagado por la explotación de bienes raíces no agrícolas, ¿ya? Entonces usted pincha acá, y acá usted tiene la instrucción, ¿ya? De quiénes son los contribuyentes que pueden en el fondo utilizar este beneficio. Entonces usted rápidamente puede ir navegando por este formulario. No sé, por ejemplo, si lo utilizó como crédito, no lo podrá utilizar como rebaja. Y entonces nos vamos a la línea, por ejemplo, a la línea 15, que es el impuesto territorial, que lo puede usar como rebaja, y acá entonces le indica las instrucciones pertinentes y le da todo el detalle, y adicionalmente le indica cuál es la circular, si usted quiere consultar. Esta es una vuelta más larga, estamos claros. Bueno, los que nos gusta y somos fanáticos de esta cuestión, bueno, nos entretenemos viendo el tema de los impuestos, pero un poco la invitación es, que sé que todos los que están acá, no todos son contadores, hay gente que son emprendedores, gente que tiene sus empresas, y la idea entonces es que también puedan usar estas herramientas. Y por último, para que, bueno, le pregunten a su contador cuando tengan alguna duda, o a su abogado o a su asesor, aquí usted tiene una herramienta también para poder generar algún tipo de pregunta o poder validar su declaración de impuestos. Entonces, bueno, esa es un poquito la invitación y la idea de este seminario, eh, de, esta, de este pequeño seminario que dimos hoy día, era poder contarles cuál es el alcance de que se ve en materia de renta, ¿ya? Y de hecho, voy a ir muy brevemente a pasar el dato para ser más específico, que vamos a hacer una pequeña seminario la próxima semana. Ese es un seminario pagado, ¿ya? Donde vamos a justamente abordar en detalle todo lo que es el proceso de declaración de renta, ¿ya? Ese es un poco para que usted se pueda ir haciendo una idea de qué es lo que vamos a ver. Acá estamos viéndolo de manera teórico, faltan muchos temas más que obviamente revisar. Uno aquí pudiese hablar de todos los regímenes de tributación. Recordemos que la empresa habrá que distinguir si una 14A, con tasa del 27%,
y con los impuestos para los socios solamente utilizan el 65%, crédito para el socio. Si es una 14D3, tendrá que ser para una tasa del 10%. Recordemos que eso está con norma transitoria por la ley 21.256. Hasta este año tiene tasa del 10%. A contar del próximo año vuelve al régimen general, la tasa es de un 25%, ¿ya? Y recordemos los contribuyentes 14D8 o régimen transparente no pagan impuestos de primera categoría porque, como su nombre lo indica, es transparente. O sea, aquí de partida, ¿quiénes lo pueden usar? Aquellas empresas que sus socios son contribuyentes de impuestos finales. Ya dijimos que los impuestos finales es globatario o impuesto adicional. Y en este caso, entonces va directamente al global complementario, que es el formulario que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Y entonces irá a la línea 1, a la línea 2 del formulario, de este formulario 22 que estamos hablando, ¿ya? Si es retiro, estamos hablando que es una sociedad persona. Si es dividendo, estamos hablando que será una sociedad por acción o una sociedad anónima. Por nombrar las más importantes, existen bastantes otras figuras jurídicas. Por tanto, bueno, esto es la idea de poder comentar. Yo no sé si hay preguntas, Melissa, para poder responder. Estamos dentro del tiempo que teníamos planificado. Sí, hay una pregunta que dejó Iván Salazar. ¿Ya? Dice, cuando se usa la opción de eliminar una DJ y cómo se considera que alguna de ellas no aplica a su situación, ¿es alternativa a la entrega del SII? Ya. Efectivamente, cuando uno tiene una DJ, el servicio donde veíamos la presentación, volvamos un segundo a la presentación, porque ahí queda fácil. ¿Se está viendo mi pantalla, Melissa? ¿La Sí. presentación? ¿Sí? Déjame ver. Sí, se está viendo tu pantalla. Ya, Pero se a ver. ve en la web, no se ve la presentación. Ya, yo creo que sea la Tienes DJ. que dejar de compartir esa y compartir la otra. ¿Ahí sí? No, aún no. Ahí sí, ¿Aún no? ahí sí. Ya. Cuando yo hago, perdón, ¿cómo se llama el señor que preguntó? ¿Salazar? ¿Señor Salazar? Iván Salazar, Iván Salazar. Ya, Iván, cuando usted tiene una declaración jurada observada, entonces usted va a consultar porque puede tener, eso es importante validar de partida. Hoy día a uno le toca ver que tiene el contribuyente incluso declaraciones juradas anteriores observadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presenta una nueva declaración y en el fondo lo que sucede es que esta que está observada queda cierto, por decirlo en términos simples. Y la nueva declaración es la que va a quedar para efectos del servicio. Supongamos usted declaró que un trabajador tenía un sueldo de 1.200.000 todos los meses y resulta que no era 1.200.000, era solamente 1.000.000. Entonces modifica, rectifica. En el fondo el concepto es rectificar. Ese es el término exacto. Rectifica su declaración jurada y lo que hace, se manda una nueva declaración. Por lo tanto, esta nueva que envía reemplaza la anterior, la visa, por así decirlo, y con eso entonces queda la información que realmente corresponde. Y de hecho, eso, ojo, eso es hoy día lo que hay que hacer. Por ejemplo, todas estas declaraciones que son mandadas de manera automática por la Dirección del Trabajo, usted ya no va a mandar los libros de remuneración para rectificar a la Dirección del Trabajo. Eso ya fue. La única manera que queda justamente es rectificar de manera manual, ya sea que la envíe usted o que fue enviada a través de los registros electrónicos de la Dirección del Trabajo. Así que, buena pregunta.
¿Alguna otra consulta? Por el momento Melissa? no hay ninguna otra consulta. No, por el momento no hay otra consulta. Yo, por mi... perfecto. Bueno, yo por mi parte sería lo que habíamos comprometido, que era, a ver, dice, cuando Sí, se hay usa otra por zonas y pregunta ahora. elimina una DJ ahí, como alternativa, entregar, sí. A ver, dice, cuando se usa, un segundo. Una empresa CPA que no tuvo ventas el año. A ver, leámosla. Dice una empresa, una sociedad por acción que no tuvo ventas el año 2022. Las TJ entregadas por el SI por régimen tributario 1948, ¿son necesarias hacerlas siempre? Ah, perfecto. Ya, ya. Súper buena la pregunta, porque una cosa es que efectivamente la empresa no haya tenido, por ejemplo, no tuvo ventas, pero esa empresa sigue funcionando. Por ejemplo, el mejor ejemplo ahí que tienen la 1835. La 1835 significa si la persona sigue arrendando ese lugar, tendrá que presentar J. La 1879, si tú alguien un boleto honorario, tendrá que presentarla. La 1877, si tuvo algún trabajador, tendrá que presentarla. O sea, independiente que yo no tenga ingresos, de hecho, por ejemplo, es una situación que sucedió mucho en pandemia. Las empresas, efectivamente, empresas que atendían a público, no podían abrir, pero sí existían ciertas obligaciones que tenían, ya sea con los contratos de arriendo, o ya sea que tenían alguien que prestaba servicios de manera online como trabajador o con boleto honorario, igual tenía que presentar la declaración de renta. Así que la respuesta es sí, Iván. Eso sería, Melissa. Yo no sé si usted algo que comentar para palabras de cierre. No, simplemente si me permites que proyecte lo que anunciaste de la próxima semana. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar dejando de compartir, porfa? Sí. Sí. Dejar de compartir pantalla para yo poder compartir. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí sí, está un poquito lento. Bueno, aquí pues le presentamos el programa que para ampliar toda esta información que acaba de dar Fernando es declaración de renta AT 2023 para principiantes y emprendedores. Me imagino que dentro de todas las personas que están aquí conectadas, esta información es de bastante relevancia y la idea es poder ampliar más la información a través de un programa que tiene una duración total de 3 sesiones de cada una de 120 minutos, es decir, de 2 horas, en la que principalmente van a ver todos estos temas que están aquí, que si ustedes lo pueden detallar. Fernando, si me podrías colaborar allí como con todo lo que Sí, van a ver claro. en cada sesión. Bueno, esto, por ejemplo, que está en pantalla mostrando Melissa, justamente tiene que ver con lo que viene hablando, que es cómo es la tributación de las empresas, entiéndase el régimen general, cómo es la tributación de un PROPYME, un 14 de 3, un 14 de 8, desde la determinación de su base imponible hasta la tributación, terminando con el formulario 22, que era el que veíamos en pantalla. Y un poco ahí la gracia de esto es ir colocando casuística, así como por ejemplo hoy día les contaba el oficio este 8.1, que es una consulta que fresquito, salió la semana pasada. Vamos comentando con su cada uno de los temas que hemos conversado y sumarizando. Perfecto. Bueno, para claridad, los días y horarios serían el 27, 28 y 29 de marzo
a las 20 horas de Chile. La modalidad de las clases van a ser en vivo, todas las clases van a ser en vivo a través de Zoom, es decir, de esta misma modalidad. Y en total, como les comenté anteriormente, son 3 clases de 120 minutos, es decir, 2 horas cada una de estas clases. Melissa, Aquí están... disculpa, ¿me permite? Sí. Miren, un tema súper importante, el tema de los horarios. Bueno, nosotros siempre, por regla general, hacíamos clases de 3 horas, pero al final del día terminaba siendo muy extenso, muy agotador, y lo que se hace, se comprime, se ve toda la información, pero de una manera más precisa, sin entrar tanto al detalle, hacer el detalle latero, porque al final del día, como todo queda grabado, después usted lo puede revisar. Yo le dejo toda la información y le voy indicando cuáles son los tips para ir avanzando y finalmente no tenga que estar 3 horas ahí usted sentado, no sé, pues, hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Sí, al final del día esto es un medio para lograr los fines y no es el fin en sí mismo. ¿Ya? Así que es un poco la lógica de por qué el tiempo se hace más acotado. Se ve todo en profundidad, con ejercicio, con detalle, pero mucho más riguroso. Excelente. En el uso del tiempo. Bueno, en esta parte podemos ver la inversión de este ¿Aló? seminario, de este curso. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Andrea. Sí, Andrea, te escuchamos. No soy Andrea, soy María José, no sé por qué apareció aquí. Ah, ya sé. Hola María José. Hola mi niño, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí andamios. Conocí al tiro esa voz, ¿eh? ¿Ah? Conocí al tiro esa voz. La María José es compañera, hicimos juntos, estuvimos juntos en Un la Olfi magíster Bañez, así que en bien. los... Lega. Sí. Oye, mi niño, yo voy a tomar este tema, pero yo necesito preguntas, pues, ¿cachai? Tú Por sabes que supuesto, aquí yo soy eso, del, hay yo soy del preguntas. pueblo, no del pueblo, pero yo no soy un asesor, yo estoy en la cancha. Entonces, todas esas cositas necesito saber. Así que lo voy a tomar Bueno, por... aquí, no, feliz, pues, bienvenida María José, si de eso se trata. Aquí, mira, la idea, qué bueno que levante el tema María José. Mira, una de las cosas, por eso, de hecho, el título de esto lo colocamos para emprendedores y para gente que está para principiantes, pero desde el punto de vista, ¿qué es lo típico que pasa? Bueno, yo también hemos estado juntos compartiendo en clase. pues. De repente son cosas súper encumbradas y son cosas súper elevadas, y tú decís, oye, a ver, pero en la práctica esta cuestión, ¿cómo es? A ver, bueno, de eso se trata, hacer algo práctico y poder ver con casuística, ojalá que se pueda ver, que se pueda exponer, manteniendo obviamente los niveles de confidencialidad. Así que sí, dale, esa es la idea. Así que Sí, súper pero es bueno, que te en el recojo fondo el yo punto, o sé sea, que eso es si lo que es, queremos y buscamos. pero si esto es para principiantes, nosotros ya no somos principiantes. Pero Entonces somos ya emprendedores. sí, eso sí. Pero sí, digamos, hay muchas Sí. Y cosas, ahí pero nos sí toca todos voy a... los días muchas cosas. Sí, siempre Bien, pues tenemos. María José, te esperamos entonces, feliz. Ya. ¿Y cuándo va a ser la cuestión? Tengo toda la web, pero Bueno, no dice qué como día es, po. Ahí están las fechas, son María 27, José. 28 y 29 de marzo. Ya. 27, 28 y 29 de marzo, sí. Ya, Exacto. perfecto. Todas Ahí las está. clases también quedan grabadas, así que de repente si no se puede estar en toda la clase, también eso, bueno, hoy día esa es la virtud y la gracia de Zoom, que después uno también puede ver, pues la clase incluso está más rápida también, así que también No, pero no hay que una usar el gracia, tiempo, así que Fernando. Si tú ya sabes que la interacción con el profesor o con quien te está enseñando es vital. sí, totalmente de Sí, acuerdo. por eso es completamente en vivo, para que tengan la posibilidad de hacer todas estas preguntas y que sea algo más personalizado. Quizás haya un caso particular tuyo que Fernando pueda responder en medio de la clase. No, no, Claro, feliz, cuando súper hay bien. una pregunta, pues sí, es que nosotros ya nos conocemos, en el fondo somos preguntones. Perfecto. Es verdad, somos de los mismos, somos de los preguntones.
Ya, mi querido Fernandito, hermoso, bello, hermoso. Y para Gracias, todas las María José. personas interesadas, pues ahí Sí, tenemos muy bien. también el valor normal del programa o del curso es de 120.000 pesos y este valor descuento es por tiempo limitado hasta agotar pues el cupo de 90.000 pesos y el pago lo pueden hacer a través de transferencia electrónica. Si quieren pueden sacarle una fotografía. De igual manera este PDF se lo podemos mandar, Fernando, por interno Sí, a las lo personas que se compartimos, sí. unieron y también a los que se registraron, exactamente. ¿Ya? Sí, Y ahora damos Y yo la sí presentación. conozco a Fernandito, tomen este curso, porque si son gente que está empezando, pucha, les va a dar la vida. Así que no se Muchas gracias por arrepientan la palabra. y háganlo. Ahora nosotros estudiamos juntos, pero no, háganlo. Porque Fernandito, puta, ese bueno, no sé, por falta que estudie, no sé, pues, bueno, Medicina, ¿eh? medicina te falta ahora. Se la sabe toda, así que es una buena persona con quien uno puede confiar para poder hacer algo. Y se lo digo por experiencia propia. Así que si los Muchas que gracias por están tu palabra, María José. escuchando y están aquí en las cuestiones, tómenlo. Tómenlo, pues yo lo voy a tomar igual. No, no, ya está. Qué Pero bueno, se sí, agradece por la palabra, María José, súper bien. pero sí es Ojo, verdad, y pues, esto no estaba pauteado esto, así que súper bien. no, 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 sí, no, 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 no está pauteona. Aparece Andrea Paulo, que no sé por qué chucha aparece esa wea, pero no, no está pauteada. Es que nosotros con Fernandito estudiamos y todo el asunto hace 1500 años. Y yo sé, él sabe, y de que sabe, sabe. Así que aprovechemos porque todo esto nos va a servir para mucho. Y ahora esto era muy acotado. Sí, pues era Después tenemos una previa amplio. para poder comentar un poquito ahí y contar algunos tips, básicamente. Claro, pero era muy agotado. Para los que están recién empezando, es todo un mundo, ¿cachai? Sí, o sea, tú bien sabes, por materia de impuestos uno en realidad nos vamos a la tumba a ir estudiando impuestos, así que Sí, sobre pues, todo en todos los cambios que hay. puta, con Sí. tanta weá. Menos mal que no salió la reforma tributaria, si no estaríamos cagados de no hacer otro Oye, magíster, ¿no? imagínate, puro artículo primero del mensaje, que eran los cambios al código tributario, habían 64 cambios en 64 artículos, más artículos nuevos, un poco para que visualizar los temas. Por eso la parte tributaria es muy compleja, le digo a todos los que están aquí enlazados, eh, es complicada, pero es muy linda. Así que si ustedes se animan, háganlo. De a poquitito uno va aprendiendo, aprendiendo, de a poquitito como una hormiguita. Pero sí, Fernando, él es una hormiga. Ya no una hormiga, pues ya, no sé, cualquier Una hueá más hormiguita, grande que una una hormiga, hormiguita, una weón. hormiguita. Pero sí, es bonito porque nosotros los contables y tributarios, a esta altura tenemos como el mundo en la mano, pero siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. Y eso Fernandito lo sabe. Yo le digo Fernandito porque es mi compañero de magíster, ¿ah? Solo por Bien, eso. gracias por la palabra, María José. Ay, pero Fernandito, cada vez que te he llamado, siempre me dice, no, haz esta wea, haz esta otra wea, haz esta otra wea. Y ya. Sí, bueno, sí, cuando se puede ayudar, encantado, tú sabes, así que es Es parte de que siempre lo has mi hecho. vocación. Y eso es lo que tiene Fernandito, que siempre apoya a sus alumnos o a quien sea. Es verdad. Y eso se valora. Bien, pues, muy agradecido por el tiempo de todo y nada, ahora a descansar, a compartir con la familia.